El aire estaba cargado de tensión dentro de la sala de conferencias del bufete. Las paredes de roble oscuro y las sillas de cuero daban un aire solemne, casi teatral, al momento que todos sabíamos que iba a cambiar nuestras vidas. Lucía apretaba con suavidad la mano de su hijo Tomás, de apenas 10 años, que observaba todo con la misma curiosidad silenciosa que su padre solía tener. Ella llevaba un vestido sobrio, elegante pero modesto, con el cabello recogido y los ojos firmes, aunque por dentro una tormenta le recorría el pecho. Al otro lado de la mesa, sentada con una mezcla de furia contenida y falsa compostura, estaba Verónica, la viuda oficial. A su lado su abogado personal y 2 hijos adolescentes que nunca aceptaron la existencia de Tomás. Las miradas que le dirigían a Lucía y su hijo eran como cuchillas, silenciosas, pero profundamente hirientes. El abogado del difunto, el señor Robles, carraspeó y ajustó sus lentes antes de hablar. Gracias por asistir. Como saben, hoy se procederá con la lectura del testamento de Sergio Andrade. El documento fue actualizado y certificado 3 semanas antes de su fallecimiento. Lucía sintió que su respiración se detenía por un segundo. No sabía exactamente qué esperar. Aceptó estar presente porque sabía que Sergio había solicitado su asistencia, pero nunca imaginó esto. El señor Andrade, continuó el abogado, dejó instrucciones claras e irrevocables. Tras saldar las deudas pendientes y donaciones menores, todo el patrimonio, las propiedades, acciones, cuentas y empresas, será heredado en su totalidad por su hijo biológico, Tomás Andrade. Silencio. Verónica se levantó de golpe, golpeando la mesa con ambas manos. ¿Qué clase de broma es esta? Ese niño no tiene derecho a nada, es una mentira. Tenemos pruebas legales de paternidad firmadas por el propio señor Andrade, dijo el abogado sin inmutarse, pasando un sobre cerrado a los presentes. Todo está en orden. Lucía se mantuvo en silencio, sin sonreír, sin alardear. Solo miró a su hijo, que la observaba con esa mezcla de inocencia y desconcierto que solo los niños tienen. No era venganza, no era triunfo, era justicia. 10 años antes. ¿De verdad crees que puedo seguir con mi vida cargando con esto?, espetó Sergio, con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Lucía dio un paso atrás, instintivamente protegiendo su vientre de 7 meses. Su respiración era temblorosa, no tanto por el miedo, sino por el impacto de las palabras. La sala estaba impecable, como siempre. Cada objeto en su lugar, todo limpio, perfecto, excepto su matrimonio, que se desmoronaba delante de ella como una fachada vacía. ¿Esto? ¿Te refieres a nuestro hijo como esto?, dijo Lucía con la voz quebrada, intentando contener las lágrimas. Sergio rió sin humor y pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Estaba impecablemente vestido, como si el caos no lo afectara. ¿Y cómo sabes siquiera que es mío? Desde que te embarazaste cambiaste todo. Dejaste de cuidarte, de pensar en mí, en mis planes. Solo lloras, comes y te quejas. Yo tengo una carrera que cuidar, Lucía. No puedo cargar con una mujer inestable y un bebé que quizás ni siquiera me pertenece. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. No solo el corazón, fue más profundo. Una especie de grieta en el alma. ¿Estás diciendo que te quieres deshacer de nosotros? Sergio la miró frío, implacable. Estoy diciendo que no puedo seguir con esto. Quiero que te vayas de la casa hoy mismo. Ya lo decidí. Te transferí algo al banco. Con eso podrás arreglártelas por un tiempo. Lucía se quedó paralizada. ¿Me estás echando embarazada? ¿A esta altura? No eres una niña, Lucía. Aterriza. Nadie te obligó a quedarte embarazada. Tú sabías que esto me perjudicaría, que me quitaría oportunidades. Yo tenía una propuesta en Madrid, y ahora, gracias a ti, todo se arruinó. No te arruiné nada. Este hijo lo hicimos juntos, Sergio. Juntos. No lo sé, Lucía. De verdad no lo sé. No confío en ti como antes. Eres débil, dependiente. No eres la mujer que quiero a mi lado. Lucía no supo qué decir. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. No gritó, no se defendió más. Había algo en la mirada de Sergio que le confirmó que ya no había retorno. El hombre que amaba no existía más. Esa noche, con una maleta pequeña y el corazón en ruinas, se marchó. No tenía a dónde ir exactamente, pero una sola persona le vino a la mente. Su tía Clara,
que vivía en un pequeño pueblo a 2 horas de la ciudad. Habían perdido contacto hace años, pero Lucía no tenía opciones. La casa de Clara era modesta pero cálida, rodeada de árboles, con una cocina siempre oliendo a pan recién hecho y un sofá que chirriaba, pero acogía como un abrazo. Clara la recibió sin preguntas, solo con un fuerte apretón y una taza de té caliente. «Quédate todo el tiempo que necesites, mi niña», dijo la mujer mayor, con la voz cargada de emoción. «Aquí no te faltará techo ni cariño». Lucía no podía dormir. Cada noche se acostaba sintiendo la falta de Sergio como una herida abierta, pero cada mañana se levantaba con la determinación de sobrevivir, por su hijo, por el pequeño corazón que latía dentro de ella. Trabajaba por las mañanas ayudando en una panadería del pueblo, lo poco que su barriga le permitía. A cambio, le daban algo de dinero y comida. No era una vida fácil, pero era una vida digna. Los dolores comenzaron una madrugada, justo cuando una tormenta azotaba el campo. Clara había salido temprano al pueblo y el teléfono no tenía señal. Lucía apenas podía moverse y cada contracción la dejaba sin aliento. No había hospital cercano, solo un centro médico a media hora de allí, pero el camino estaba cortado. Sola, sobre una sábana extendida en el suelo de la sala, con apenas una linterna y un balde de agua tibia, Lucía dio a luz. Los gritos se perdieron entre los truenos. El dolor fue insoportable, pero nunca tanto como el abandono. Y entonces, como un rayo de luz entre la oscuridad, escuchó el llanto. Tomás. Lo tomó entre sus brazos temblorosos, envuelto en una toalla, su piel húmeda y caliente contra su pecho. «Hola, amor mío», susurró entre lágrimas. «Te juro que nunca te voy a dejar. Nunca». Cuando Clara volvió horas después, encontró a Lucía abrazando a su hijo, con la mirada más fuerte que jamás había visto en ella. «Saldremos adelante, tía», le dijo con voz firme, aún con la sangre seca en sus brazos. «Ya no hay vuelta atrás». Y así empezó todo. Los primeros meses después del nacimiento de Tomás fueron una mezcla de cansancio extremo, miedo constante y una ternura que desbordaba cada rincón de la casa. Lucía dormía poco, comía apenas, pero cada vez que su hijo la miraba con esos ojitos oscuros y brillantes, sentía que todo valía la pena. La vida no era fácil y no iba a mejorar pronto. Con el paso del tiempo, Lucía aceptó cualquier trabajo honesto que pudiera encontrar. Cuidaba niños por las mañanas en casas de mujeres que la miraban de reojo, como si el solo hecho de ser madre soltera la hiciera sospechosa. En las tardes, limpiaba pisos ajenos, ordenaba cocinas ajenas, lavaba ropa ajena, mientras su tía Clara cuidaba de Tomás. Un día, mientras sacaba la basura de una enorme casa en el barrio residencial del pueblo, una mujer dejó caer unas monedas en su mano sin mirarla. «Gracias, niña. Te faltó limpiar detrás del sofá». Lucía apretó los dientes. Las monedas le quemaban la palma, pero no las rechazó. Las necesitaba. Sin embargo, esa misma noche volvió a casa con un cuento para Tomás, uno que había comprado en una feria a medio precio. El pequeño apenas tenía 3 años, pero ya se dormía con historias cada noche. «Tú vas a crecer con libros, hijo, no con resentimientos», le susurró, arropándolo. Lucía no volvió a estudiar formalmente. La universidad había quedado muy lejos, pero nunca dejó de aprender. Leía todo lo que podía: libros prestados, apuntes antiguos, periódicos, enciclopedias viejas que encontraba en el mercado de pulgas. A veces copiaba páginas a mano cuando no podía comprar los textos. Mantenía un cuaderno secreto donde anotaba palabras nuevas, conceptos, ideas que no quería olvidar. Se convirtió en una autodidacta silenciosa. Aprendía mientras lavaba los platos, mientras esperaba que Tomás saliera de la escuela. Escuchaba programas de radio educativos y en la biblioteca pública del pueblo era una visitante habitual. El dinero nunca alcanzaba. Clara hacía lo posible, pero era una anciana con una pensión mínima. Lucía estiraba cada billete como si fuera un milagro. Aprendió a coser, a reparar cosas, a cocinar con lo justo. Un día, Tomás volvió del colegio triste. «Los niños dicen que mi ropa es vieja y que no tengo papá». Lucía lo arrodilló frente a ella y lo tomó de los hombros. «Tú tienes lo que muchos no tienen, Tomás: amor, respeto y una mamá que cree en ti más que en cualquier cosa en este mundo.
«¿Pero por qué no tengo un papá como los otros?» Lucía tragó saliva. No podía ocultarle todo para siempre, porque algunas personas no saben ver el regalo que tienen delante, pero tú eres mi mayor regalo, y un día vas a ser tan grande, tan fuerte y tan noble que nadie se atreverá a juzgarte por lo que te falta, sino a admirarte por lo que eres. Los años pasaban y con ellos las dificultades no disminuían, pero sí cambiaban de forma. Lucía rechazó más de una vez las insinuaciones groseras de jefes que ofrecían trabajos más fáciles a cambio de favores. Siempre se mantuvo firme, aunque eso implicara perder el empleo. «La dignidad no se negocia», le dijo a su hijo una noche, después de que la despidieran por rechazar a un patrón. También aprendió a reconocer la crueldad disfrazada de cortesía. En una ocasión, una madre rica le ofreció ropa vieja para su hijito, diciendo: «Total, igual para ustedes cualquier cosa sirve, ¿no?». Lucía aceptó la bolsa, sonrió con cortesía y luego seleccionó lo que estaba limpio y digno para su hijo. Lo demás lo donó a otras familias necesitadas. Nosotros no somos menos, Tomás, solo estamos pasando por un camino más largo. Hubo también momentos de luz. Cuando Tomás cumplió 6 años, ganó un pequeño concurso de lectura en su escuela. Lo llamaron al escenario con una medalla sencilla, pero que Lucía atesoró como si fuera de oro. Leyó sin equivocarse, con expresión, con pausa, como si entendiera cada palabra, dijo la maestra emocionada. «Claro que entiende», dijo Lucía. «Lee conmigo cada noche desde que aprendió a sostener un libro». Una tarde, mientras limpiaba una biblioteca municipal, el director la sorprendió hojeando un libro de leyes en su descanso. «¿Te interesa el derecho?». Lucía asintió, algo avergonzada. «Era mi carrera ya antes. ¿Por qué no volviste?». Lucía sonrió con tristeza. «Porque tuve que elegir entre pagar matrícula o comprar leche. Y elegí la leche». El director le ofreció quedarse 1 hora más al día como asistente voluntaria. No pagaban, pero podía leer y usar los materiales. Lucía aceptó de inmediato. Fue su pequeño oasis. Cada noche, después de acostar a Tomás, repasaba códigos legales antiguos, resoluciones, textos técnicos. No lo hacía por un título. Lo hacía por no dejar que su mente se oxidara. Había noches en las que lloraba en silencio, agotada. El futuro parecía una montaña infinita. A veces soñaba con una vida distinta, un trabajo de oficina, una casa propia, estabilidad. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos de luz atravesaban la ventana y sentía el cuerpo tibio de Tomás a su lado, todo volvía a tener sentido. Una de sus mayores pequeñas victorias fue cuando logró reunir lo suficiente para mudarse con Tomás a un pequeño departamento alquilado cerca de la escuela. «¿Esto es todo nuestro?», preguntó él, mirando la pequeña sala vacía. «Todo», respondió Lucía emocionada, «y lo conseguimos con esfuerzo, sin deberle nada a nadie». Colgaron dibujos en las paredes, pusieron una maceta en la ventana. Era humilde, pero era suyo. Los años pasaron como páginas de un libro intenso. Tomás creció con valores firmes: respeto, honestidad, perseverancia. Ayudaba en casa, cuidaba a su madre cuando ella llegaba cansada, le dejaba mensajes dulces pegados en la heladera. «Eres la mejor mamá del mundo. Hoy te preparo yo el desayuno. Gracias por nunca rendirte». Lucía guardaba cada uno. Y aunque el dolor del abandono de Sergio nunca desapareció del todo, dejó de doler como una herida abierta. Se convirtió en una cicatriz que le recordaba cuánto había soportado y cuánto había superado. Un día, al volver del supermercado, Lucía se cruzó con una antigua conocida del pasado, una de esas mujeres que antes la miraban con lástima o superioridad. «Lucía, escuché que estás viviendo por aquí. ¡Qué sorpresa!». «Sí, por aquí cerca. Trabajo y cuido de mi hijo». «¿Y tú?». «Ah, bueno, ya sabes, la vida. No me quejo. Me divorcié el año pasado. Me quedé con nada. Los hombres son todos iguales». Lucía la miró sin resentimiento. «No todos», dijo con una sonrisa leve. «Algunos solo te muestran quién eres realmente cuando ya no están». Habían pasado casi 10 años desde aquella noche de tormenta, y aunque no lo sabía todavía, el giro más inesperado de su vida estaba a punto de llegar. La vida no suele perdonar las decisiones tomadas con soberbia. Después de echar a Lucía de su vida, Sergio no tardó en rehacer la suya, o al menos eso quiso aparentar. Se casó con Camila
hija de un importante empresario del rubro inmobiliario. Una mujer sofisticada, ambiciosa como él, pero con una frialdad que calaba hasta los huesos. Durante los primeros años, la vida fue dorada. Viajes, reuniones con gente influyente, cenas de gala, inversiones millonarias. Sergio escalaba posiciones, abría oficinas, sellaba contratos con una sonrisa encantadora y un anillo nuevo en el dedo. Sin embargo, la perfección se resquebraja desde dentro. Camila no tardó en mostrar su verdadero carácter, controladora, exigente y eternamente insatisfecha. No había espacio para la ternura ni para el error. A cada decisión de Sergio, ella respondía con una lista de lo que debía haber hecho mejor. ¿Te das cuenta de lo que está en juego?, le repetía. No estamos aquí para sentir, estamos aquí para ganar. Intentaron tener hijos. Primero con entusiasmo, luego con frustración, finalmente con desesperación. Pero Camila no podía concebir. Tras varios tratamientos fallidos, la relación se volvió tensa, sombría, casi contractual. ¿Y si adoptamos?, sugirió Sergio una vez sin convicción. ¿Adoptar? No quiero un hijo ajeno. Si no es mío, no es de nadie, respondió ella, tajante. Sergio sintió una punzada en el pecho. Por un instante, el rostro de Lucía apareció en su memoria y detrás de ella, difuso, el de un niño que no había querido conocer, pero enseguida lo enterró. No era momento para debilidades. El negocio también comenzó a desmoronarse. Las inversiones que parecían seguras colapsaron. Un socio lo traicionó, vaciando cuentas antes de desaparecer al extranjero. Una demanda por incumplimiento le cerró las puertas a nuevos proyectos. Camila, furiosa, lo culpó de todo. «Eres un incompetente. Yo tenía un futuro contigo y ahora arrasaste con todo». Sergio empezó a beber por las noches buscando calma en copas vacías. Pero lo peor estaba por venir. Una tos persistente lo llevó al médico. Pruebas, exámenes, silencio tenso. Finalmente, el diagnóstico cayó como una sentencia. Cáncer pancreático avanzado, no operable. De pronto, todos se alejaron. Camila se volvió aún más distante, casi cruel. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, con amigas y reuniones que nunca terminaban. Sergio entendió que para ella ya era un hombre terminado. Solo, en una casa grande, silenciosa, con las persianas siempre a medio cerrar, y en esa soledad, los recuerdos comenzaron a golpear. Lucía, la forma en que la había tratado, el desprecio, la humillación, el rostro descompuesto de una mujer embarazada llorando bajo la lluvia mientras él cerraba la puerta con frialdad. Y luego, la pregunta que llevaba años esquivando, ¿y si realmente era mío? Movido por la culpa, o tal vez por un atisbo tardío de responsabilidad, contrató un investigador privado. Quería saber qué había sido de Lucía, sin que ella lo supiera. En pocas semanas, recibió un informe. Lucía vivía en las afueras, trabajaba en múltiples oficios y tenía un hijo, un niño de 10 años, de ojos oscuros, sonrisa amplia y expresión seria. Se llamaba Tomás. Sergio sintió un vértigo extraño al ver las fotos del niño saliendo de la escuela. Había algo en su mirada que le resultaba dolorosamente familiar. «Necesito saber», murmuró una noche, tomando entre sus manos una imagen ampliada del rostro del niño. «Necesito saber si es mío». Fue fácil, más de lo que imaginó. Un día el investigador logró conseguir un mechón de cabello del niño, accidentalmente pegado al suéter, que Lucía dejó en la lavandería. Sergio pagó lo que hiciera falta para un análisis privado. No quería dejar espacio a dudas. Esperó los resultados como quien espera el veredicto de su alma. Días después, el laboratorio le entregó el informe. Probabilidad de paternidad, 99.98%. Tomás era suyo, su hijo, su sangre, su herencia. Sergio se desplomó en el sofá, sosteniéndose la cabeza con las manos. El silencio en la casa era insoportable. Había echado de su vida al único hijo que tendría jamás. Durante días no supo qué hacer. Le escribió una carta a Lucía. La rompió. Le escribió otra. También la destruyó. ¿Qué puedo decir ahora que tenga algún valor? Pero la enfermedad no perdonaba. Cada semana era más débil, más dependiente, más consciente de que el tiempo se agotaba.
Entonces comenzó a planear su última decisión. No podía borrar el pasado, no podía enmendar el abandono, pero podía hacer algo, aunque fuera tarde. Llamó a su abogado, dictó un nuevo testamento, excluyó a Camila, a los socios que le habían fallado, a los amigos que ya no respondían sus llamadas. Quiero que todo vaya para Tomás, mi hijo legítimo, el único que tuve y al que fallé. Que quede claro, le dijo al abogado con voz ronca. Todo. Camila estalló de furia cuando se enteró del cambio en el testamento. ¿Vas a dejarme sin nada por un hijo bastardo? Sergio la miró con una calma fría. No es un bastardo, es mi hijo, y es mejor persona que tú y yo juntos. Camila lo abandonó semanas después, llevándose algunas joyas, un par de obras de arte y todo su rencor. Sergio no se lo impidió. Ya no le quedaba energía para pelear. Pasó sus últimos días en cama, con el retrato de Tomás sobre la mesa de noche. Nunca se atrevió a pedirle perdón en persona. Temía que Lucía no lo permitiera, y tal vez lo merecía. Antes de morir, le dejó una carta a su hijo, con la esperanza de que algún día, cuando ya no estuviera, esas palabras pudieran abrir una puerta que él mismo cerró 10 años atrás. El sobre llegó una mañana de otoño, sin previo aviso. Lucía había regresado de su turno de limpieza cuando lo encontró sobre la mesa, colocado cuidadosamente por Tomás. Era un sobre blanco, elegante, con su nombre escrito a mano, con letra firme, conocida y fantasmal. Sergio Aguilar. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dentro, una carta breve, directa, cargada de un tono inusual. No arrogante, no exigente. Una súplica. Lucía, si estás leyendo esto, es porque encontré el valor demasiado tarde. No tengo derecho a pedirte nada, lo sé, pero antes de que sea imposible, quisiera poder hablar contigo. Y si me lo permites, conocer a Tomás. Lucía leyó la carta varias veces. No lloró, no gritó. Solo quedó en silencio con la mirada perdida en la ventana. Tomás, desde la puerta, la observaba con el ceño fruncido. ¿Es de él, verdad? Lucía asintió sin decir palabra. No podía mentirle. Su hijo había crecido con preguntas contenidas, intuiciones silenciadas. Era listo, y el instinto no se engaña. El abogado de Sergio la llamó una semana después. Fue cortés, discreto. Le explicó que su cliente estaba muy enfermo y que su intención no era causar conflicto, sino tener una última conversación, en paz. Él sabe que no merece perdón, dijo el abogado, pero insiste en que Tomás tenga la oportunidad de decidir por sí mismo si quiere conocerlo. Lucía se debatió durante días. Consultó con su tía, con una amiga, con ella misma en el silencio de la madrugada. ¿Qué derecho tenía ese hombre a aparecer ahora, después de 10 años, después de todo lo que les había costado salir adelante? Pero Tomás tenía derecho a saber, a elegir, y quizás ella también necesitaba cerrar ese capítulo. Una sola vez, respondió finalmente al abogado. Una única reunión, en un lugar neutral. Eligieron una pequeña sala del despacho legal, sin lujos, sin símbolos de poder. Sergio llegó en silla de ruedas, delgado, pálido, con la piel apagada y el cuerpo vencido por la enfermedad. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, oscuros, ahora empañados por una tristeza que ya no podía ocultar. Lucía entró con la frente en alto, Tomás tomado de su mano. «Gracias por venir», murmuró Sergio con esfuerzo. Nadie respondió de inmediato. La tensión era espesa. Tomás observaba al hombre frente a él con una mezcla de curiosidad y precaución. Lucía, en cambio, mantenía la mandíbula tensa, los ojos fríos. No había perdón automático. No habría consuelo gratuito. «¿Por qué ahora?», preguntó ella, sin rodeos. Sergio tragó saliva. «Porque me muero. Porque ya no puedo seguir huyendo. Porque él», miró a Tomás, «es lo único real que hice bien sin saberlo». Tomás bajó la mirada. «¿Por qué me dejaste?», preguntó con voz suave, casi un susurro. Sergio cerró los ojos un momento, como si la pregunta doliera más que la enfermedad. «Porque fui cobarde. Porque creí que podía controlar todo y me equivoqué. No tengo excusas». Lucía apartó la vista. Sentía el pecho apretado. Había esperado durante años imaginar este momento, cómo lo enfrentaría, qué le diría, y ahora que lo tenía delante, solo sentía un peso insoportable en el alma. «No esperes que lo arregles todo con palabras», dijo finalmente.
No puedes devolverme esos años, no puedes devolverle a él un padre. Lo sé, respondió Sergio, pero quizás aún estoy a tiempo de dejarle algo que sí le sirva. No mi presencia ni mi cariño, porque ya no los merezco, pero sí una oportunidad, un futuro mejor, algo que lo ayude cuando yo ya no esté. Lucía lo miró de frente, con una mezcla de escepticismo y dolor. ¿Y eso qué sería? Sergio respiró hondo. Le temblaban las manos, pero sostuvo la mirada. Mi legado, lo poco que queda de mí que pueda serle útil, no en forma de disculpas, sino de hechos. No quiero que herede mi culpa, quiero que tenga una oportunidad mejor que la que yo supe darle. Lucía no respondió. Su silencio fue una barrera infranqueable, pero no cruel. Era el silencio de quien ha sobrevivido al infierno y ha aprendido a no reaccionar con rabia, sino con dignidad. Tomás, por su parte, lo observaba en silencio procesando cada palabra. ¿Estás enfermo de verdad?, preguntó, con la honestidad directa que solo un niño puede tener. Sergio asintió. Sí, y no me queda mucho tiempo. Tomás bajó la vista. ¿Y por qué ahora sí quieres ser mi papá? Sergio cerró los ojos. Porque me di cuenta tarde de que fuiste lo mejor que me pasó, porque el miedo me hizo huir, y porque mereces saber que no fue tu culpa. Lucía sintió que algo se le rompía dentro. No era perdón, era agotamiento, años cargando con culpas que no le correspondían, con preguntas que nunca tuvieron respuesta. Y ahora, allí estaba ese hombre derrotado, diciendo todo lo que una vez necesitó oír, demasiado tarde. ¿Podemos irnos?, preguntó Tomás, mirando a su madre. Lucía asintió, se puso de pie, miró una última vez a Sergio, y con una voz firme le dijo: «No sé si esto redime algo, pero te agradezco que no sigas mintiendo». Sergio intentó sonreír, pero no pudo. Solo asintió con la cabeza, aceptando la distancia que él mismo había creado. Días después, Sergio murió, sin más reuniones, sin reconciliaciones completas, sin escenas dramáticas. Lucía no asistió al funeral, no le debía a nadie ese acto, pero sí recibió en privado una llamada del abogado. «Necesito que venga al despacho, es sobre el testamento del señor Aguilar». Lucía fue sin expectativas, solo por formalidad. No se imaginaba lo que estaba por escuchar. «El señor Aguilar cambió su testamento semanas antes de fallecer», dijo el abogado desplegando el documento. «En él declara como único heredero a Tomás Aguilar Marshall. Le deja todos sus bienes, propiedades, acciones, cuentas bancarias y derechos de su empresa». Lucía se quedó en silencio. «¿Cómo? ¿Todo?». El abogado asintió. «Todo. Su familia no lo sabe aún. Él dejó instrucciones claras de mantenerlo reservado hasta esta lectura oficial. Deseaba que Tomás supiera que, aunque no fue el padre que debía ser, intentó al menos no dejarlo desprotegido». Lucía apretó los labios. El corazón se le agitó, no por la herencia, sino por la carga emocional que eso implicaba. Ese hombre que la había destrozado había intentado, al final, hacer lo correcto. ¿Y su familia? ¿Su esposa?, preguntó. «No quedará contenta», dijo el abogado sin rodeos, «pero legalmente no hay nada que puedan hacer». Sergio fue claro, lúcido, y firmó en presencia de testigos. Lucía se levantó con calma, tomó la mano de Tomás, que había estado escuchando todo desde la silla junto a ella, y le susurró: «Tu vida no cambia por el dinero, hijo, cambia por lo que haces con él». Tomás la miró con la misma expresión que ella recordaba de cuando era un bebé, serena pero profunda. «Lo sé, mamá, tú me enseñaste eso». Y mientras salían del despacho, con la mirada alta, Lucía supo que ese capítulo, por fin, se cerraba. El pasado había marcado sus vidas, pero no las definiría jamás. «¿Qué clase de broma es esta?», gritó Verónica, la viuda de Sergio, levantándose de golpe de la silla de cuero. El testamento temblaba en sus manos perfectamente manicuredas, como si pudiera rasgarlo con la mirada. Su hermano, el abogado de confianza de la familia, palideció. «Está firmado, fechado y debidamente registrado en presencia de testigos. Lo revisé personalmente. Es totalmente legal». «Ese niño ni siquiera llevaba su apellido. Esto es una traición», vociferó el cuñado apretando los puños sobre la mesa de caoba. «Es su hijo legítimo», intervino el abogado con calma. «Sergio obtuvo una prueba de ADN hace meses. No dejó nada al azar. Quería
corregir lo que había hecho mal. Lucía permanecía sentada, con la espalda recta y la mirada serena, mientras Tomás, a su lado, observaba en silencio, confundido por la tensión que flotaba en la sala. Sus pequeñas manos se aferraban a las de su madre. Tenía 10 años, pero sus ojos ya conocían demasiado del mundo. «Esto es injusto», murmuró Verónica, clavando los ojos en Lucía como si pudiera reducirla con el desprecio. «Apareciste de la nada, como un parásito, y ahora te llevas todo». Lucía respiró hondo, pero no respondió. No tenía nada que probar, ninguna necesidad de justificar su existencia. El abogado carraspeó antes de continuar. Sergio dejó una carta final. Me pidió que la leyera en caso de que hubiera objeciones. Abrió un sobre lacrado y desplegó una hoja cuidadosamente escrita a mano. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Y si lo estás cuestionando, entonces sabes lo que hice. Me equivoqué. Tomás es mi hijo. No lo conocí a tiempo. No lo crié. Pero no permitiré irme de este mundo sin darle algo de lo que le quité. Una vida más digna. Una oportunidad. Esto no es caridad. Es justicia. Mi decisión es final. La sala quedó en silencio. Solo el sonido de la respiración tensa de los presentes llenaba el espacio. Lucía tomó la palabra por primera vez. «No quiero nada para mí», dijo mirando a Verónica directamente. «No estoy aquí por venganza. No vine a reclamar lo que no es mío». Sergio tomó su decisión. «Yo solo vine por mi hijo, por su derecho, por su verdad. Esto no se va a quedar así», espetó Verónica. «Vamos a impugnarlo». «Puedes intentarlo», respondió el abogado cerrando la carpeta del testamento. «Pero será una pérdida de tiempo». Sergio fue meticuloso. Nadie puede revertir esto sin desacreditar su voluntad en sus plenas facultades mentales. Y créeme, eso no va a pasar. Lucía se levantó con calma. Tomás la imitó, aún aferrado a su mano. «Vamos, amor, ya terminó». Caminaron hasta la puerta mientras las miradas llenas de odio ardían detrás de ellos. Pero Lucía no volteó. No necesitaba más palabras. Lo que su hijo había recibido no era solo una herencia. Era una puerta que se abría tras años de lucha, de dolor, de silencios guardados en el alma. En el auto, Tomás rompió el silencio. «Mamá, papá me quiso, al final». Lucía tragó saliva. Miró al retrovisor viendo su reflejo cansado pero firme. «Sí, hijo, a su manera, al final sí. Pero tú nunca necesitaste que te quieran al final. Yo siempre te quise desde el principio». Años después, una sala luminosa de universidad hervía con el murmullo de jóvenes apurados. En una pared, una placa de honor llevaba varios nombres. Entre ellos, uno resaltaba Tomás Reyes, becado por excelencia académica y servicio comunitario. Con su bata blanca al brazo, Tomás caminaba por los pasillos de la Facultad de Medicina. Saludaba a profesores y compañeros. Sus pasos eran firmes, decididos, llenos de propósito, no por lo que había heredado, sino por lo que había aprendido. En una banca cercana, Lucía lo observaba con una sonrisa silenciosa. El cabello tenía hilos plateados, pero sus ojos brillaban igual que el primer día que lo sostuvo en brazos. Llevaba en las manos un libro gastado de anatomía, el primero que Tomás había usado cuando empezó su carrera. Una enfermera joven se le acercó. «¿Está esperando a alguien, señora?» «A mi hijo», respondió con orgullo. «El doctor Reyes». La muchacha sonrió, impresionada. Debe estar muy orgullosa. Lucía miró al joven que se alejaba por el pasillo, saludando a un niño enfermo que le sonreía. «Lo estoy, pero no por el título», dijo, «sino por el hombre que decidió ser». La cámara de la vida pareció alejarse, mientras la imagen se congelaba en ese instante. Un momento simple, pero lleno de significado. «No fue la venganza lo que me trajo aquí», pensó Lucía mientras cerraba los ojos por un segundo, respirando profundo. «Fue la verdad».